Hola familia, hoy les traigo estos riquísimos canapés de salmón ahumado con curry y un montón de cosas más que realmente son para chuparse los dedos. Y sin más, vamos a los ingredientes que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a necesitar salmón ahumado, queso cheddar, mayonesa, cebolleta y pepinillos en vinagre y pan de molde o pan lactal. En este caso el pan es integral y sin corteza. Bueno, vamos a comenzar picando las cebollitas en vinagre, también llamado picles. Y la vamos a picar bien pequeñita. Una vez que la tenemos picada como están viendo en el video, la ponemos en un contenedor y continuamos con los pepinillos. Más de lo mismo. Tratemos de que quede bien pequeño, porque luego a la hora de montar los panes queda mucho mejor y obviamente más cómodo para untar el pan. Bueno, ya tenemos los pepinillos picados. También lo vamos a ir poniendo en el contenedor. Ahora seguimos con el salmón. En este caso son 100 gramos de salmón ahumado. Yo creo que es más que suficiente para las 6 tapitas o canapés que vamos a realizar. Así que acomodamos bien el salmón y también, como lo anterior, vamos a picarlo bien pequeñito, como están viendo ahora. Y también, así como lo terminamos, lo vamos a poner en el contenedor. Y por último, vamos a picar el queso cheddar, que son unos 100-120 gramos. Con esa cantidad es más que suficiente para nuestras tapitas o nuestros canapés. Bueno, ponemos el cheddar y una vez que tenemos todos los ingredientes en el contenedor, los mezclamos bien. Y una vez que lo tenemos bien mezclado, le vamos a agregar, que es el toque especial de estos canapés, curry. 2 cucharitas al ras, 2 cucharas en realidad que son de postre, al ras de curry. Cuando terminamos de poner el curry, le vamos a agregar un toque de sal. También en este caso le vamos a poner un poquito de pimienta molida, que queda muy rico. Y por último le vamos a agregar 2 cucharas colmadas de mayonesa. Ahora sí, una vez que ponemos la mayonesa, ya tenemos todos los ingredientes, mezclamos bien, que nos quede así como lo están viendo. Y ahora vamos con el pan. Pan de molde, les decía, sin corteza. Mientras yo estiro el pan con el rodillo, los invito a que se suscriban, que le den un like y si quieren recibir las notificaciones todos los viernes, le dan clic a la campanita para enterarse de qué nuevo video estoy sacando. Bueno, entonces, una vez que tengo el pan bien estirado, vamos a ponerle la mezcla de todos los ingredientes. Tratemos de poner una capa bastante fina como para que después sea cómodo a la hora de enrollar. Entonces lo vamos enrollando con mucho cuidado. Y una vez que tenemos hecho nuestro rollito, le vamos a poner un palillo, un escarbadiente para que luego no se abra. Y les muestro cómo queda. En los bordes, en las puntas, después le podemos poner un poco más de relleno, si nos sobra, para que quede más completito. Bueno, una vez que tenemos, en este caso, los 6 rollitos, lo vamos a pintar con manteca. La manteca la ponemos en el microondas 10 segunditos y ya la tenemos lista para poder pintar y que sea bien cómodo.
Entonces, pintamos bien nuestros canapés y ahora lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados por 15 minutos, calor arriba y abajo. 15 minutos en mi horno, pero es hasta que el pan esté bien tostado y queden bien armados los canapés. Y miren cómo quedan. La verdad, se los súper recomiendo porque quedan riquísimos. Entonces, les doy las gracias por haber visto el video. Las invito a que los hagan y a que me dejen en los comentarios si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Chao.